Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalado de GMP Sistemas. Y en nombre de todos los colaboradores que elaboramos en esta empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a nuestro segundo webinar, donde vamos a revisar el tema de cálculo de PTU con las reglas todavía vigentes, es decir, con el cálculo de la PTU del ejercicio 2020. En primer lugar, vamos a ver algunas cuestiones legales, algunas cuestiones técnicas en cuanto a cálculo de PTU. Vamos a revisar qué empresas son las obligadas a repartir las utilidades, los trabajadores que tienen derecho, cuál va a ser el tratamiento para cuestiones de ISR, para timbrado de recibos FDI, para integración de la PTU para cuestiones de seguro social. Y después de esta presentación, nuestro compañero Jorge González nos va a ayudar a realizar la presentación o el cálculo de un ejercicio de PTU en nuestro sistema de nómina OpenHR. Te recordamos que puedes realizar las preguntas, las dudas, todas las inquietudes que tú tengas en el apartado de preguntas y respuestas para que en el transcurso de la presentación y al final de la misma, pues podamos responderlas y entre todos podamos tener que tú tengas una mayor claridad en cuanto a tus inquietudes. Para eso, pues te reiteramos que lo puedes hacer en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a iniciar primeramente con qué es la PTU. La PTU propiamente es la participación de los trabajadores de las empresas. Esto se trata de una prestación con la que todos los patrones están obligados a cumplirles a todos sus colaboradores, a todos sus empleados. En el caso de que la empresa no haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, pues obviamente pues no se realiza el reparto de PTU. Vamos a quedarnos con esta primera definición donde mencionamos que todas las empresas están obligadas a repartir la PTU a sus colaboradores. Más adelante vamos a detallar cuáles son las empresas que están exentas de este reparto. Bueno, también nos indica la ley de ISR que si la empresa no tuvo ingresos mayores a 300,000 pesos independientemente de su giro, no está obligada a repartir PTU. Para que la empresa tenga que repartir PTU, debe tener ingresos superiores a 300,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. Bueno, vamos a revisar cuáles son las empresas que no están obligadas a este reparto de PTU. La Ley Federal del Trabajo nos indica que las empresas que no están obligadas son las de empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones. Es decir, empresas que apenas van iniciando su vida, pues prácticamente no tienen la obligación de efectuar reparto de PTU, porque generalmente toda la utilidad que se obtiene se reinvierte. También las compañías dedicadas a crear un producto nuevo durante los 2 primeros años. Otra excepción que nos realiza la propia ley es las empresas de exploración durante ese periodo de exploración, precisamente durante el periodo de exploración de empresas recién creadas de la industria extractiva, es decir, empresas de exploración tampoco tienen la obligación de realizar el reparto durante todo el tiempo que dure la exploración de los yacimientos. Tampoco instituciones de asistencia privada que convienes que ejecutan como labor principal fines humanitarios de asistencia, ya que no tienen propiamente un propósito de lucro, no están obligadas al reparto de la PTU, porque precisamente su función no es obtener una utilidad, no es obtener un ingreso o lucrar, sino más que nada, brindan beneficios de asistencia social, como puede ser el caso pues, de un Teletón. Tampoco están obligadas a repartir PTU el Instituto Mexicano del Seguro Social y las empresas públicas descentralizadas con fines culturales, asistencias o de beneficios.
Y las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esto se fija prácticamente por cada una de las ramas de la industria. Tampoco están obligadas al reparto de la PTU. Todas las demás empresas que no están en esos rubros sí están obligadas a realizar un reparto de la utilidad fiscal entre los trabajadores que hayan laborado el ejercicio anterior. Bueno, ¿qué pasa si durante el ejercicio inmediato anterior el trabajador tenía derecho a reparto y no ejerció este derecho? La ley nos indica que el trabajador goza de un año a partir de que la PTU es exigible. Es decir, desde mayo prácticamente del año anterior hasta mayo de este ejercicio, el trabajador puede exigir el pago de la PTU del ejercicio pues inmediato anterior. Y lo que no haya propiamente exigido, lo que no haya cobrado, se debe sumar a la cantidad que se va a repartir entre todos los demás empleados. Es decir, aparte de la utilidad fiscal que se obtiene multiplicada por el porcentaje que nos indica la ley, le debo de sumar toda la PTU que no fue cobrada en el ejercicio inmediato anterior y con eso realizo el reparto de utilidades entre todos los trabajadores de la empresa. Y bueno, ya hablamos de las empresas que están obligadas a repartir PTU. Vamos a ver cuáles son los trabajadores que tienen derecho a recibir este reparto de utilidades. Primeramente, hablemos de que todos los trabajadores que se encuentran al servicio de un patrón son quienes tienen derecho a recibir el pago de la PTU. Entre estos vamos a encontrar madres y padres trabajadores que estén en periodos de incapacidad temporal. Es decir, si yo voy a realizar el pago de la PTU en este mes de mayo y el trabajador se encuentra en incapacidad, puedo realizar el pago de la PTU sin mayor problema. ¿Por qué? Porque recordemos que la PTU se trata como una nómina especial y que tampoco integra el importe que se paga de la PTU al salario diario integrado del empleado. Entonces, trabajadores que se encuentren en estos momentos en periodos de incapacidad pueden recibir el pago de la PTU sin mayor problema. También trabajadores eventuales, siempre y cuando su periodo laboral haya sido de por lo menos 60 días en el ejercicio inmediato anterior. También tienen derecho pues, al reparto de la PTU. Y hablamos también de ex empleados que hayan trabajado durante el año fiscal un mínimo de 60 días. Todos esos empleados pues tienen derecho a recibir el reparto de la PTU. ¿Y cuáles son los trabajadores que no tienen derecho a recibir el reparto? Bueno, de acuerdo con el artículo 127 de la propia Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que no tienen derecho a reparto son directores generales, administradores y gerentes generales. Aquí estamos hablando de gerentes generales únicos cuando la figura de la empresa así lo designa, o directores únicos. No estamos hablando de directores de área o gerentes de área, como puede ser el caso de un gerente de producción, de un gerente de mercadotecnia. Estos trabajadores sí tienen derecho a reparto de la PTU. De acuerdo a la estructura que se tenga en cada una de las empresas, se debe de excluir a estos trabajadores, hablando de directores generales únicos, gerentes generales únicos, cuando así el gerente tome la figura o tome las funciones de ser un administrador general de la empresa. Es en ese caso cuando se excluyen los gerentes y no cuando son actividades gerenciales relacionadas con un área particular de la empresa. Tampoco tienen derecho a reparto de PTU los socios y accionistas de la empresa, trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio inmediato anterior, profesionistas que hayan sido contratados bajo un esquema de pago de honorarios, ya que en este caso pues no hay una relación de subordinación y recordemos que la PTU pues es sobre todo los trabajadores que tienen una relación laboral, donde se supone que hay una relación de subordinación entre el patrón y el trabajador.
Y también trabajadores domésticos, es decir, trabajadores que se encuentran al servicio de una casa, como puede ser pues, un chofer, un jardinero, una ama de casa, una empleada de servicio doméstico. Pues ellos no tienen derecho tampoco a reparto de PTU, pues porque el propio giro de donde trabajan, de la empresa, de la entidad donde trabajan, pues no tiene propiamente como propósito principal obtener un lucro. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se calcula la PTU. La cantidad a pagar de la PTU la vamos a dividir en dos partes. La primera debe ser la misma para todos los trabajadores, tomando en cuenta el número de días trabajados. En este caso, es lo único que se toma en cuenta, días efectivamente trabajados. Aquí cuando hablemos de días efectivamente trabajados, debemos de considerar que la ley nos indica que trabajadores que se encuentren en periodos de incapacidad por maternidad o incapacidad por riesgo de trabajo, ese tiempo se considera efectivamente elaborado, efectivamente devengado para cuestiones de PTU. Es decir, en este caso, para obtener los días trabajados netos por trabajador, por colaborador, debemos de tomar en cuenta los días de sueldo devengados menos las incapacidades por enfermedad general, las faltas, los permisos, pero nunca se deben de descontar las incapacidades por riesgo de trabajo o las incapacidades por maternidad. Y entonces, ese monto que se tiene se prorratea entre los días trabajados netos por empleado. Y el segundo monto lo vamos a repartir en proporción a los salarios devengados durante el año. Aquí, para que sea más equitativo el reparto de la PTU, la propia ley nos indica que se debe de realizar un tope de ese salario devengado en el ejercicio, que nos indica la ley que es el sueldo del trabajador sindicalizado más alto, adicionado con un 20%. Es decir, si tengo 100,000 pesos de salario de un obrero sindicalizado anual, mi tope sería 120,000 pesos anuales. ¿Qué pasa en el caso de empresas que no tienen trabajadores sindicalizados? En este caso, la propia ley, los propios pues así, criterios de personas que se dedican a esta labor, nos indica que para hacerlo equitativamente se debe tomar en cuenta el sueldo del empleado administrativo más bajo, adicionado con un 20%. Y con eso realizar el reparto de la proporción en base a los días devengados. Para hacer este promedio, no se deben de tomar en cuenta bonos, gratificaciones o cualquier otro ingreso extraordinario que tenga el empleado. Generalmente no se toma en cuenta esto, salvo trabajadores que dependan de sus comisiones, como en el caso de vendedores, donde sabemos que generalmente se dan de alta con un salario bajo y el promedio de su salario sí depende de las comisiones. En este caso, si tenemos trabajadores que se dedican a estas labores de ventas, sí se debe de calcular un salario promedio tomando en cuenta las comisiones que reciban estos vendedores. Bueno, vamos a hablar de algunos puntos importantes que debemos de considerar antes de realizar el reparto de utilidades. Hablamos de que aquellos puestos de directores generales o administradores únicos o gerentes únicos no deben ser considerados para el reparto de utilidades. Los trabajadores de confianza sí son candidatos a recibir la PTU, siempre y cuando su salario no exceda de un 20% del salario más alto de un empleado sindicalizado, lo que comentamos en el punto inmediato anterior. Bueno, hay empleados que se dedican al cuidado de bienes, que se generan rentas o al cobro de créditos. Ellos sí son candidatos a recibir PTU, pero la PTU que reciben está topada a un mes de salario.
Entonces, en este caso de las empresas que tengan esta actividad, dedicarse al cuidado de bienes que generan rentas o al cobro propiamente de créditos, sí reciben la PTU, pero el reparto está limitado hasta un mes de salario de estos empleados. También hablamos de que las madres que se encuentren en periodos pre y postnatales, al igual que trabajadores que fueron víctimas de un accidente de riesgo de trabajo, se consideran como empleados de servicio activo. Lo que comentamos también en el ejercicio, en el punto anterior, que para calcular los días de vengados no debemos de descontarle ni incapacidades por maternidad ni incapacidades por riesgo de trabajo. Es importante mencionar que no se van a compensar años de pérdida de utilidades como con los de ganancia. Es decir, ya cuando se obtiene la utilidad solamente debe ser la del ejercicio inmediato anterior y no restarle años de pérdidas anteriores, en este caso años de pérdidas del 2019, 2018, 2017, para obtener una PTU neta a repartir. Simplemente se toma en cuenta la renta fiscal, la utilidad fiscal que se haya obtenido en el mes inmediato anterior y nada más. Y pues el pago de la PTU no debe de considerarse como parte del salario del empleado, sino que es propiamente una prestación que tienen, es un derecho que tienen los trabajadores, pero no debe de formar parte de su salario. Así lo considera la propia ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo. Por eso la PTU no es parte integrable del salario base de cotización para Seguro Social y tampoco es parte del salario integrado para finiquitos. Porque como nos dice la propia ley, esto no es salario. Y bueno, vamos a hablar de algunas consideraciones especiales para la PTU. Cuando yo realice el cálculo y el pago de una nómina, la clave de SAT para timbrar el importe pagado de la PTU es la clave de percepción P0003. Es donde debo de mandar el timbrado, es donde debo de reportar al SAT el timbrado de la PTU pagada en el ejercicio, en esta clave. También nos indica el artículo 27 de la Ley del Seguro Social que el pago de la PTU no forma parte de los conceptos que integran el salario base de cotización. Lo que comentamos hace algunos segundos lo considera así porque la propia ley nos indica que eso no es salario propiamente. Entonces está exento tanto para cuestiones de integración de seguro social como para cuestiones de cálculo de salario integrado para finiquitos. La ley del ISR nos indica en su artículo 91 que la PTU tiene una exención de 15 UMAS. Esta exención para 2021 es de 1,344 pesos. Es decir, si la PTU que le paga a un trabajador es menor de estos 1,344 pesos, toda la PTU está exenta. Si es mayor, supongamos que son 2,000 pesos, prácticamente 656 pesos serían gravables y la diferencia, los 1,344, lo consideramos como una PTU exenta, que no integra para el cálculo del impuesto, no forma parte de la base para el cálculo del impuesto. Y por ser una percepción anual, la propia ley del impuesto sobre la renta nos indica que tengo dos opciones para calcular el impuesto de la PTU. La primera nos indica que se puede hacer un cálculo de la PTU tomando en cuenta lo que nos dice el artículo 174 del reglamento de la ley de ISR. Prácticamente lo que nos dice este reglamento es que la base gravable de la PTU se divida entre 12 meses, se haga un cálculo de la parte gravable más el sueldo del trabajador, se haga y con eso se calcule pues un impuesto 1. Después voy a calcular un impuesto 2 tomando en cuenta solamente el salario del empleado, saco las diferencias de esos impuestos y con eso obtengo una tasa. Y esa tasa va a ser la tasa efectiva que sobre la cual le voy a multiplicar el importe gravable de la PTU para obtener la retención que se le ha hecho al trabajador. Esto es lo que nos indica el propio artículo 174 del reglamento.
El efecto que tiene esto es que no se le cobre el impuesto de la PTU al trabajador como si fuera una base gravable que se obtiene en un solo mes, sino que se prorratee la base gravable entre los 12 meses y el impuesto que se cobre al trabajador pueda ser un poco menor o pueda ser proporcional al periodo, al ejercicio que comprende propiamente el ingreso que se obtiene, que en este caso, pues es un ingreso anual. Por eso nos permite dividirlo entre 12 meses. Pero también, bueno, esta es una opción. Recordemos que lo que nos dice el reglamento es una opción, no es una obligación. Y esa es la opción que tengo por el reglamento. O ustedes también pueden calcular el ingreso, el impuesto de la PTU, tomando en cuenta el total del ingreso gravable de la PTU, sumándole la base gravable que se obtiene en el mes, y con eso pues aplicar las tablas para cálculo de impuestos mensuales y obtener el ingreso total que se va a descontar al trabajador. Esto generalmente ocasiona que el ingreso que se descuenta de la PTU pues pueda ser mayor que aplicando el reglamento. Pero pues también tenemos esa opción, también es la opción que nos indica la propia ley del impuesto sobre la renta. Entonces yo puedo aplicar cualquiera de las dos opciones de acuerdo pues a lo que más me convenga en la empresa, de acuerdo a lo que yo analice que más le convenga al empleado también. Y bueno, hasta aquí sería la presentación de aspectos legales, de aspectos fiscales en cuanto a la PTU. Vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Jorge González para que nos explique cómo realizar todos esos procesos en el sistema de nómina OpenHR. Vamos a trabajar con la versión 10 y te reiteramos que cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas con respecto a este cálculo, lo puedas realizar en nuestro apartado de preguntas y respuestas para que al final de la presentación podamos responderles. Pues adelante, Jorge. Hola, buenos días. Me presento, soy Jorge González González, soy gerente de producto OpenHR. En este caso, en este webinar vamos a hablar la parte de cómo generar el PTU dentro del sistema OpenHR. Bueno, en OpenHR, recuerdan, tenemos diferentes módulos, los cuales en el apartado de procesos especiales, en esta parte tenemos diferentes módulos. El módulo de reparto de utilidades es el que utilizaremos en este caso para poder hacer el cálculo de nuestro PTU del ejercicio fiscal, en este caso de 2020. Para tal efecto tenemos que realizar primero ciertas parametrizaciones, las cuales, si ya se han realizado el PTU en ocasiones anteriores, ya tendríamos generadas nuestras nóminas, tanto de PTU de activos como de bajas, así como el concepto de nómina. Nos vamos al módulo de administración del sistema, en parametrización del sistema, y aquí tenemos la parte de tipos de nómina. Podemos definir el tipo de nómina, en este caso para los nóminas activos es la nómina PT, en mi caso. Ustedes pueden tener cualquier tipo de nómina, cualquier clave de nómina como tal. En este caso, la descripción de la nómina pues, le ponemos como nos queramos. Le podemos decir que es el reparto de utilidades del año del ejercicio 2020. Y la periodicidad, aquí podemos meter que sea anual, que es como es único periodo a nivel anual cuando se genera. El periodo de la nómina, que en este caso es el periodo 1, que tenemos solamente un periodo para la nómina de activos, por llamarlo de alguna forma. Y qué nóminas o qué tabla vamos a utilizar para el cálculo de impuesto, de la M8, que es de impuesto mensual, que es el subsidio mensual, y las tablas de vacaciones aguinaldo. Esas son opcionales. Puedo meter las tablas normales de mi nómina, ya que esto en este momento no se va a considerar para ninguna acción.
Y la tabla de desglose de monedas. La tabla de desglose de monedas me indica solamente para poder determinar cuál será mi redondeo a nivel resultado del cálculo de la nómina. En esta parte tenemos que dar de alta el calendario de la nómina también, en el cual le decimos que el periodo de la nómina PT, el periodo 1, va de tal fecha a tal fecha, tanto de inicio como de término. Es muy importante revisar el mes acumulado para determinar en qué mes voy a acumular esta nómina. Normalmente se paga en mayo, entonces normalmente la acumularíamos en el mes de mayo. Si alguien lo hace en abril, pues tendríamos que poner aquí el mes de abril como tal, pero en este caso sería solamente mayo. Y desde el periodo también se pone en cero para que no tengamos un concepto y nos sume al concepto de @tpg, que es la base grabable, unos días que no, en este caso no debemos de considerar. Esto es para la nómina de PT, que es la nómina de activos. Y podemos generar una nómina de bajas, en la cual podemos determinar o podemos calcular a los empleados que han sido dados de baja para que poco a poco, conforme los empleados vengan a solicitar su pago, se vayan generando estas nóminas. En este caso puede ser la periodicidad quincenal, semanal, mensual, como ustedes lo consideren, para poder determinar cuántos periodos puedo tener yo en el año. Entonces voy a ir creando manualmente mis periodos de nómina conforme vayan ocurriendo estos pagos a los empleados. Ahorita que veamos el proceso del cálculo, podemos hacer un ejemplo. Entonces la nómina de bajas le pone igual el mismo periodo, periodicidad anual o, como mencionaba, una periodicidad quincenal la voy a poner para que podamos generar diferentes periodos. A su vez, necesitamos revisar que el DIP, en este caso, que es el DIP de RPTU, igual le pongo la parte de la descripción, reparto de utilidades de 2020. Es un concepto de percepción, es una incidencia, para que al momento de que les realice el cálculo de nómina me pueda eliminar esta incidencia para que el próximo año no tenga información basura dentro de mi cálculo. Y en esta parte de impuestos, si se considera para el pago de impuestos sobre nóminas o no, y la parte de cómo lo voy a calcular en base al cálculo de impuestos. En este caso lo tenemos exento con tope, extraordinario, para que se vaya con el artículo 174, que es el cálculo actual. Entonces, aquí vamos a definir cuántas sumas son las que tenemos exentas, en este caso son 15 sumas, para que el cálculo me exente esta cantidad. En validaciones, pues solamente es requerido el primer dato, parámetro 1, que permite decimales, y la fórmula es solamente el parámetro 1 igual, que es el resultado del cálculo que se nos va a generar el PTU. Me va a hacer la asignación de esta incidencia con el monto del pago. Como tal, esto es como debemos tener parametrizado nuestro DIP para poder generar nuestro cálculo. Ya que tenemos generado nuestros tipos de nómina, nuestro DIP, hay que validar solamente que tengamos dado de alta en las zonas económicas, el mantenimiento de tablas, el valor de la UMA real que tenemos actualmente, que es 89.62, que fue a partir del 1 de febrero. Eso es importante para que podamos tener exento el valor correcto, como tal, en este caso 89.62 por los 15 días, 1644.30, que sería el valor de exento de mi cálculo para impuestos. Ya teniendo dado de alta nuestro calendario, nuestro tipo de nómina, el DIP, y validado que el valor de la UMA sea el correcto, ya procedemos a generar nuestro cálculo de PTU. Como les decía, se encuentra en el módulo de procesos especiales, reparto de utilidades. En esta parte existen diferentes puntos a realizar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primer punto, que es preparación del reparto de utilidades.
Esto nos sirve para poder generar la base que vamos a utilizar tanto para días como para pesos, como mencionaba Armando, para poder determinar cuánta es la cantidad que voy a considerar para el reparto de las utilidades. El salario anual que está pidiendo aquí, el salario anual tope, es el salario del sindicalizado que gane más, aumentándole el 20%. Entonces, sobre esto, yo te voy a poner una cantidad, 245,000 pesos, que sería como mi tope máximo, para que todos los empleados que tengan un ingreso mayor a este, pues ha topado a esta cantidad. Adicional, nos pide días tope. Aquí por default me va a dar los días del ejercicio fiscal anterior, cuántos días tengo como días naturales. En este caso son 266. Y el ejercicio fiscal, en este caso es el año 2020, que es lo que voy a generar. En la parte de abajo tenemos que dar de alta los DIPs, que voy a considerar para el cálculo de suma pesos, el de suma días, para considerar cuántos días son los que voy a considerar para el pago. Entonces, en este caso voy a poner el de sueldo, que es el PENO, tanto en pesos como en días. Y también en la parte de DIPs que restan, vamos a considerar los DIPs que voy a descontar de la base, tanto para lo que es el importe en pesos como en la parte de los DIPs. Solamente, como mencionaba Armando, vamos a descontar las faltas, probablemente permisos sin goce de sueldo, incapacidades, que en este caso solamente son las incapacidades por enfermedad general. En mi caso, en el caso de este Open, solamente es el DIP de FALT y el DIP de INSE. Igual tanto en suma pesos como en suma días, para que me descuente, perdón, los días no laborados para que realmente sean considerados esta parte. Y por último, en la parte de empleados, aquí se dan de alta los empleados que no son candidatos a tener reparto de utilidades. En este caso, este empleado 1, que es el director de la empresa, no es considerado para recibir este beneficio o esta prestación. Al darle a aceptar, lo que va a hacer es generarme en automático el proceso de cálculo con estos parámetros que yo le acabo de dar en pantalla. Ya que terminó este proceso, viene el proceso de sacar un reporte. Me voy a la parte de reparto, listado, y yo puedo aquí seleccionar cómo lo quiero ordenar, alfabético o numérico. En este caso voy a dar numérica, aceptar a lo que es la parte de la generación del spool, y me va a generar un reporte, en el cual me va a decir por cada trabajador cuántos días son los que suman días, cuántos restan días, el total de días a considerar, y de acuerdo al tope que pusimos en pantalla, me va a poner ese tope en cuanto a estos días. En este caso me está poniendo 364, 365, dependiendo si tuvo faltas, incapacidades o algo. Si checan, por ejemplo, aquí hay un empleado que tengo 408 días. Este es un cálculo de un finiquito que tenía algo adicional, entonces por eso tiene más días. Pero es un claro ejemplo de que el sistema me lo va a topar a 366 días, que fue el tope que le puse yo en pantalla. Si yo tengo nóminas quincenales, normalmente lo que puedo hacer es ponerle ahí que sean 365 días, como tal el tope. Y después viene la parte de importes. Tengo aquí la cantidad de suma importe, que es la sumatoria de todos los DIPs que puse. En este caso fueron solamente sueldo, pero la parte de resta importe, que son las incapacidades y las faltas, el importe total, y después ya me pone el tope del importe que yo le puse en pantalla, que fueron 245,000. Entonces, en este caso, voy poniendo y revisamos que en el tope de días tengo máximo 366, y en la parte de importe, de tope de importe, tengo 245, aunque el trabajador tenga más cantidad de esto. En este reporte necesito irme a la última hoja, en este caso la hoja 5, para apuntar o para poder tener en consideración
dos datos muy importantes, que es el valor de tope días, que son los días que yo voy a considerar para el pago de mi reparto. Entonces estos días los apunto en algún lugar para poder después utilizarlos. Serían 76,656 días. Y el total de ingresos, o el tope de ingresos, que es en este caso 38,597,829.77. Estos dos datos, como les digo, son muy importantes que los tengamos, los apuntemos en algún lugar, o al imprimir el reporte, tenerlo a la mano para el siguiente paso, que viene siendo como ya el reparto como tal de utilidades. Después existe una pantalla, pueden utilizarla o no, solamente esta pantalla para darle algún mantenimiento a algún trabajador. Si yo quisiera dar mantenimiento a un empleado, selecciono al empleado y aquí tengo los datos. Por ejemplo, este empleado tiene un total de turnover de 763,000. En suma pesos, me está considerando tantos días, me está descontando tantas faltas y me está restando los días. Aquí tengo 380 días y en resta días tengo, en este caso, tres faltas. Entonces estoy topando los 366 días y el importe es 345. Aquí es por si tienen duda y quisieran revisar algún empleo en particular, cómo se calculó, aquí lo pueden revisar. Y si quisieran dar algún mantenimiento, pues aquí en realidad pueden modificar ciertos datos. Después viene la parte de ejecución. Hay una parte de reactivación de bajas, la cual puede ser utilizada si yo quiero generar una nómina, tanto de bajas como de activos, y todos quiero generarlos en una sola nómina, entonces sí tendríamos que reactivar a los empleados dados de baja. En la versión 10 no es tan necesario, o igual tampoco en la 7, ya que al momento de hacer la asignación de la incidencia, me va a hacer la asignación de la incidencia del PTU en la nómina que corresponda. Entonces voy a poder calcular individualmente a los trabajadores. Pero muchos están familiarizados en realizar este proceso. Este proceso lo que voy a hacer es reactivar a los empleados que fueron dados de baja del 1 de enero de 2020 a la fecha de hoy. Es decir, si yo voy a generar mi PTU el día de hoy, entonces todos los empleados que fueron dados de baja en la semana pueden ser considerados para el pago del PTU, ya que si el empleado está dado de baja, pues no lo voy a poder calcular. Entonces, aquí se volver activos, lo que va a hacer es solamente generarme los empleados y reactivármelos para poder yo generar una nómina general. Pero como reitero, lo que hacemos actualmente, lo que se puede hacer actualmente es generar dos nóminas, una de activos y una de bajas. Para tal efecto no es necesario realizar este proceso de reactivación de bajas. Después viene ya el proceso como tal de ejecución del reparto. En la parte de ejecución del reparto, aquí yo voy a poner en qué clave del DIP voy a generar el reparto, que es el PTU, que es el DIP que dimos de alta. El monto total a repartir, aquí definimos la cantidad que ustedes ya tienen para repartir a sus trabajadores. En este caso le voy a poner 2,5 millones. Y aquí me va a pedir la información que saqué del reporte anterior, que es el total de ingresos. En mi caso eran 38,597,829.77. Y el total de días que voy a considerar, que en este caso eran 76,656, que son los días que voy a generar. Puedo generar un solo listado para poder hacer una validación, una revisión, o lo que yo quiera hacer para poder validar que la información es correcta. Le doy a aceptar. Y esto me va a sacar un reparto por cada trabajador, cuánto le considera como parte de ingresos o por parte de días. Y me va a dar el total de PTU a repartir por cada uno de los trabajadores.
En este caso, muchos pueden ganar lo mismo, ya que están topados, como mencionábamos, a cierta cantidad de días, tanto en días como en pesos. Entonces, checan este reporte, me va a dar el total de mi reparto, como tal. Entonces, este reporte lo pueden validar, pueden hacer una revisión. Si hay que hacer algún ajuste, pues ya se van a la parte de mantenimiento del PTU o volver a calcularlo dependiendo de usted, de ciertas consideraciones que ustedes tengan. Ya que tengo esto, después viene la parte de la ejecución del proceso real, que sería darle listado y actualización. Esto lo que va a hacer es, me va a generar la incidencia del PTU en la nómina que yo defina. En esta parte, debajo tengo tipo de nómina para la asignación, la del empleado u otro. En el caso que yo le deje la del empleado, lo que va a hacer es en la nómina activa que tenga el trabajador, le va a hacer la asignación de esta incidencia para que en la nómina normal le pueda hacer el pago. Esto quiere decir que si yo estoy generando la nómina del 1 al 15 de mayo, me haga la asignación de la incidencia y en ese periodo de nómina se puede hacer el pago. Que normalmente lo que se estila, lo que se utiliza es generar una nómina especial para separar estos pagos de la nómina normal. Entonces, aquí le decimos que es otro, y aquí voy a tener la definición de la nómina activa, que en este caso sería la nómina PT, y la nómina de bajas, perdón, que en este caso es la RB. Entonces, al yo realizar este proceso, me va a sacar el mismo listado que vimos hace ratito, y adicional a esto, me va a hacer la asignación de la incidencia a la nómina, directamente a la tabla de incidencias del trabajador. Le doy a aceptar. Y esto me está generando un reporte de incidencias. Si checo, por ejemplo, el empleado 2 y me voy directamente a la nómina, si me voy, por ejemplo, al módulo de proceso de nómina, incidencias, reviso al empleado 2, en este caso en la nómina de PT, tengo el importe del PTU, 10.127.53, que es el importe que tengo de reparto de utilidades. Entonces, de esta forma yo puedo validar que la información que tengo en la nómina sea lo que yo tengo en el lado de reporte de la nómina. En el caso de los empleados dados de baja, si yo reviso un empleado de baja, que es 37, en este caso, esto lo asignó a la nómina de RB. Si checo, tengo en bajo la nómina de RB el dato del empleado como tal con su cantidad, que es la misma cantidad que tengo en mi reporte de PTO. En este caso, 13.331.87, que es lo que tengo tanto en el reporte como en la incidencia. Para tal efecto, mi cálculo de PTO ya está hecho, ya está la parte del reparto hecho como tal, solo viene el proceso de cálculo de nómina, y como decía, para los empleados activos, genero un proceso normal dentro del módulo de proceso de nómina, y voy a calcular la nómina de la NQ, la nómina PT. En este caso voy a primero validar que mi nómina de PT esté en el campo de estatus carga de incidencia. ¿Para qué? Para que me considere los empleados activos dentro de esta nómina. Si checan, la fecha del periodo actual tengo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Esto es necesario que sí esté para poder generar mi cálculo de nómina.
ya que si yo tuve empleados dados de baja en el ejercicio anterior y reingresaron, la fecha de ingreso del trabajador va a ser de este año. Entonces, si yo le pongo que es del periodo del 2020, no va a considerar estos empleados para cálculo, ya que son posalta o es una alta posterior al periodo. Si ustedes quieren imprimir los reportes o imprimir los listados o los recibos con fecha de 2020, después de que hayan hecho su cálculo de nómina, pueden hacer este cambio de calendario para poder sacar esa información. Entonces, realmente creo que no es necesario hacer que el ejercicio diga 2020, sino solamente en la parte del DIP especificar que es 2020 o en el tipo de nómina que diga que es 2020. Entonces, en este caso lo voy a dar guardar para mi carga, el estatus de carga de incidencia, y voy a realizar el cálculo de mi nómina, en este caso de la nómina quincenal y la PT. Si tengo varias nóminas, es decir, si tengo semanales, catorcenales, por cada una de ellas vamos a ir generando este proceso de cálculo. Hacemos el proceso, sacamos la impresión de la nómina, las transferencias bancarias y todo esto. Si yo saco un reporte de nómina, igual lo saco bajo la nómina NQ, PT, el periodo por empleado, como normalmente lo sacan. Y esto nos va a sacar un listado con mi nómina completa solamente de activos. Perdón, tenía abierto el reporte. Aquí tengo mi listado de nómina de solamente empleados activos. ¿Y qué pasa con los empleados que ya son dados de baja? Para los empleados que ya son dados de baja, lo que puedo hacer es directamente ir a calcular a cada uno de ellos, dependiendo de cuándo llegan por su pago. Dentro de la parte de incidencias, o dentro de la misma pantalla de cálculo de nómina, tengo un botón que es cálculo individual. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí el empleado 37, la nómina de PRB, que es la nómina de bajas, y tengo aquí ya el empleado. Le doy calcular nómina y me va a calcular al empleado en automático para poder yo tener su cálculo como tal. Y así puedo ir generando empleado por empleado, o en el cálculo de nómina, el módulo de proceso de nómina, podría tener NQ, RB, y aquí poner a los empleados conforme vayan llegando, para ir calculando a cada uno de estos empleados que van a recibir su pago, ya que los pagos de la nómina de baja pueden ustedes definir, ¿sabes qué? Todos los viernes, cada 15 días se hacen los pagos para que tengan calculados a todos los empleados y puedan generar sus cheques, o la forma en la que hagan ustedes su pago como tal. Entonces, lo pueden ir haciendo, lo pueden ir timbrando en este momento y acumulando, sacando la póliza contable, sacando tus reportes que tengan de nómina, y así sucesivamente. Entonces pueden ir generando estos cálculos conforme vayan llegando los trabajadores a realizar su cobro como tal. Algo también importante es la parte del timbrado. Dentro de la parte de impuestos, hay que definir en la parte de parametrización de recibos CFDI la clave del SAT que le corresponda a este concepto. En este caso el RPTU, como mencionaba Armando, va al concepto P003, que es participación de las utilidades, en este caso del PTU. ¿Para qué? Para que eso se vaya al SAT y tengan la información en el concepto que corresponda como tal. Entonces, hasta aquí es como todo el proceso de nómina. Recapitulando, es parametrizar los conceptos, tanto las nóminas como el DIP, generar el proceso de reparto de utilidades,
hacer la ejecución, que es ya el proceso de mandar la información a la nómina, y el proceso de su nómina o de cualquier nómina normal, que es cálculo, impresiones, generación de transferencia, su póliza contable, su generación de recibos FDI y la acumulación de la nómina. Entonces, ese sería como que el proceso normal del cálculo del PTU. En el área de soporte contamos con un manual que explica todo lo que acabo de dar. Entonces, si ustedes ya no lo han realizado, podrían solicitar este manualito como ayuda para poder generar su reparto de utilidades. Ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a revisar qué preguntas tienen y respondiéndolas para que la mayoría tenga pues el mismo conocimiento y pueda oír las preguntas o las inquietudes de los demás trabajadores. Bueno, en este caso Susana pregunta, en el caso de las vacaciones, ¿puedo considerarlas junto con el DIP de PENO para que no me excluya esos días y montos en la nómina? En la nómina tengo por separado. Sí, en este caso, ustedes pueden considerar todos los DIPs que tengan como tal para el pago de días. Puede ser el sueldo, puede ser algo back, que son las vacaciones, a lo mejor un permiso con goce de sueldo, y algún otro concepto que ustedes tengan que considerar. En el caso, por ejemplo, de empresas que son de ventas, pueden considerar las comisiones como parte del ingreso. Eso es opcional, depende de cada empresa cómo lo quiera manejar y cómo lo esté considerando. Pero sí, pueden poner ustedes estos días, pero sí es importante tenerlo tanto en la parte de pesos como en la parte de días, ya que si no puede quedar desequilibrado estos conceptos. Ezequiel nos pregunta, en mi caso, nosotros hacemos un solo cálculo, tanto los vigentes como los de baja. ¿Sí se puede hacer este proceso? Sí, pero aquí en este caso tendríamos que hacer la reactivación de empleados para que puedan reactivar los empleados y generar una nómina completa. Pero nada más así, como mencionaba Armando en la respuesta, es muy importante checar que el recibo del PTU o el timbre del PTU no se pueden timbrar todos de un jalón, ya que si el empleado no llega a recibir ese ingreso porque no ha ido a recoger su cheque, a ella le va a aparecer en su declaración o en el portal del SAT. Entonces, por eso es importante que separemos para que solamente se timbren aquellos que efectivamente han sido cobrados. Si no, se le va a decir a Hacienda que se pagó una cantidad, siendo que el trabajador no ha recibido este ingreso. Y Edgar Carvajal nos pregunta si en la versión 7, ¿cómo se realiza la activación de empleados? Es igual, es la misma opción que tenemos en Open 10, en la parte de reparto de utilidades, reparto, reactivación de bajas. Esta opción la tenemos tanto en Open 7 como en Open 10. Entonces, en cualquiera de las dos versiones tenemos la misma opción. Humberto Morales pregunta, para el número de días, si utilizo el sueldo, PENOR y vacaciones o DOVAVAC, pero el número de días son 360, ya que es nómina quincenal, pero si requieren días naturales, debo obtener un reporte de días del IMSS 366 días. En este caso, si requieren que el cálculo vaya sobre 366 días, existen varios DIPs. Por ejemplo, el DIP de @tpg es un concepto que ahí tenemos el total de días del ejercicio, porque son los días del periodo de la nómina. Podemos tener en nóminas quincenales 15, en nóminas que son del 16 a 31. Aunque se paguen 15 días, podemos tener ahí los 16 días. Entonces, ese día podemos considerarlo para el cálculo ese día lo podemos considerar para el cálculo de días.
Y adicional, pues, meter los días de descuento de incapacidades y de faltas. Pero podríamos utilizar ese concepto como el cálculo de días. No sé si alguien... Vamos a ir a la parte del chat. Permítanme. Aquí mencionan que cuando realice el pago de PTU del personal inactivo, no es necesario activarlos. No, no es necesario activarlos porque el cálculo se hace individual. Entonces nada más pongo el número del empleado en la pantalla de cálculo de nómina, o como lo hice yo en la parte de incidencias, pongo el empleado y le calculo su nómina. Entonces esa sería la opción, pero no es necesario reactivarlos como tal. Creo que ya, pero no sé si alguien tenga otra pregunta. En los días me dan con fracciones. Si tu concepto de nómina las maneja, en este caso, por ejemplo, como mencionas, por las vacaciones, sí se van a considerar partes proporcionales, porque estás considerando el concepto de vacaciones como adición, como parte de los ingresos y parte de los días trabajados. Entonces, sí, nos va a considerar la parte de fracciones como tal, porque realmente es como lo estás considerando. En este caso, si este concepto maneja el mismo concepto de finiquito, les reitero, pueden utilizar a lo mejor el concepto de @TPG, que es el concepto para los días. Entonces, ahí ya tendríamos como que días cerrados, ya que este concepto no nos ve reflejado decimales en el concepto de @TPG. Pueden realizar una prueba, digo, para que lo puedan considerar y lo puedan a lo mejor utilizar como tal en este concepto. El concepto es @TPG, es el total de días de base grabable como tal. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, para nosotros sería todo por este día. Nada más les recordamos que se van a estar compartiendo diferentes tipos de webinars mensuales con diferentes temas para que vayan teniendo un poquito más experiencia en lo que es Open. Para esto el área comercial les va a hacer llegar como que estas invitaciones, como lo han hecho hasta ahora. Entonces, cualquier duda, reiteramos, seguimos en el área de soporte, por correo o por sus chats de WhatsApp que tengan para lo que es el soporte pandemia. Entonces, nos quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Armando y yo, y el equipo comercial, les damos las gracias por la confianza y poder estar en este webinar. Muchísimas gracias a todos, tengan muy buen día.